ahorita lo coloco si quieres para que Ok. empecemos con la transmisión. Y como dice el maestro Alberto, realmente es un orgullo estar con ustedes en esta casi conclusión de su asignatura. Casi compañeros, pero es una materia que es complicada, es una materia difícil. Como bien lo comenta el maestro Alberto, es muy importante su participación, compañeros. Todas las dudas que tengan es mejor que las comenten, con todo gusto vamos a atenderlas. El maestro Alberto estará muy al pendiente de todas sus participaciones, su servidor también. No se queden con dudas, por favor. Si algo no se entiende, es mejor que hagamos la aclaración correspondiente, compañeros. Más o menos en un aspecto dogmático académico, preparamos esta materia en 7 grandes unidades. En esas 7 grandes unidades vamos a tener una fase en la cual haremos algunos ejercicios prácticos con ustedes. Ya sea que su servidor o el maestro Alberto, pues de alguna manera les damos la palabra a algunos de ustedes, haciendo hincapié algunos casos muy en particular y que ustedes nos ayuden a verificar si vamos comprendiendo el tema. Me imagino, creo que ya tuve el honor de compartir con ustedes alguna otra sesión. Realmente siempre es un orgullo para mí estar con ustedes en cada una de sus clases. Les agradezco mucho su atención, compañeros. Y bueno, como ya bien se comentó, compañeros, ante la dificultad hemos avanzado y creo que eso es lo importante, compañeros. No rendirse nunca ante la peor adversidad del mundo, pues estamos aquí. Y entonces vamos a empezar, compañeros, con una bella poesía, con un bello video, que hace alusión a todo lo que ustedes están ya casi por concluir, compañeros. Bienvenidos. Espero que hayan disfrutado de esta bella reflexión. Que por aquí no nos pidieron aclarar un nombre, es Elsa Guerrero, ¿verdad? Abogada. Muy bien, déjenle pongo. Elsa Guerrero. Muy bien. No sé si tengamos otra petición, pero bueno, vamos a iniciar, compañeros. Sí, estamos bien, ¿verdad? ¿Todo bien? Bien, vamos a empezar entonces, compañeros. Esta es la primera unidad y bueno, vamos a verificar. Buenos días. Hola, buenos días. Perdón que lo interrumpa. Sí, soy Elsa Pérez Morán. Ah, Elsa Pérez Morán. Sí. Ah, bueno, qué bueno que nos hace la aclaración. A ver, maestro Alberto, a ver si nos ayuda con el Sí, nombre de... yo hago la corrección, no se preocupe. Sí, muchas gracias. Entonces, ya ahorita el maestro Alberto hace la aclaración correspondiente, compañeros. Y bueno, vamos a empezar tratando Gracias. a sus órdenes. Vamos a empezar tratando de visualizar, compañeros, cuáles son las unidades que integran nuestra asignatura. Entonces, por favor, mucha atención. Vayan anotando cada una de ellas, vayan poniendo atención a todo lo que vamos a ver el día de hoy. Bienvenidos, compañeros. Bueno, compañeros, así es como se encuentra integrada nuestra asignatura. Empezamos con la primera unidad, que sería la introducción a los medios de control de constitucionalidad. Ustedes, al inicio de su carrera, analizaron un tema, compañeros, y esto es un tema que es fundamental para todos. El tema de la supremacía de nuestra Constitución. La Constitución es la base del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, las normas generales se quedan supeditadas a la Constitución. ¿Cuáles son las normas generales? Las normas generales, aquí podemos tener varias. Por ejemplo, los tratados internacionales, las leyes federales, las constituciones locales, las leyes locales, los reglamentos, los acuerdos, las circulares,
la jurisprudencia, etcétera, etcétera. Todas estas disposiciones van a estar supeditadas a la supremacía de nuestra Constitución. La Constitución debe mantener su supremacía. Muy bien. En ese tenor, compañeros, ustedes también comprendieron un tema fundamental. Y esto es algo que solamente hago hincapié porque si no lo comprendemos, de alguna manera va a ser difícil en entendimiento del juicio de amparo. Y quiero que esto quede sumamente claro, estimados abogados. Entonces, una vez comentado lo anterior, destacamos que tenemos tres elementos que a veces los mencionamos, pero no comprendemos su significado. Por una parte, siempre hablamos de derechos humanos. Prácticamente para todo lo utilizamos. Hay veces que escuchamos hablar de derechos fundamentales y muchas veces no comprendemos qué son los derechos fundamentales. Y bueno, también a veces, aunque ya no debería ser a estas alturas, confundimos el término de garantías. Y entonces nos encontramos con una situación que debemos comprender, porque si yo voy a hablar del juicio de amparo, esto debe quedar claro. Los derechos humanos se reconocen, ¿sale? Los derechos humanos son inertes a nuestra naturaleza, nos pertenecen por el simple hecho de ser seres humanos. Tengo derecho a la vida, tengo derecho a la dignidad, tengo derecho a la integridad, tengo derecho al respeto, etcétera, etcétera. Lo que hacen las normas es reconocer la existencia de estos derechos. Pero a ver, compañeros, esto no asegura que la autoridad no lo respete, ¿eh? Esto no asegura que la autoridad me lo reconozca. Esto no asegura que la autoridad, pues en un momento determinado, no los pueda vulnerar. Para darles una garantía, los positivizamos, lo escribimos en una norma jurídica, lo plasmamos en un documento fundamental. Y entonces, cuando este derecho humano se encuentra por escrito, se encuentra positivizado, se encuentra reconocido por una constitución, se encuentra reconocido por el derecho positivo, hablamos que es un derecho fundamental. Esto para darle mayor eficacia, esto para darle una solidez. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Pero bueno, entonces, ¿qué es la garantía? Aquí vamos a incluir al amparo, ¿eh? La garantía son los medios jurisdiccionales con la cual nosotros vamos a defender estos derechos humanos, estos derechos fundamentales que hubiesen sido vulnerados, ¿sí? Si hay una vulneración, si hay una lesión, si hay un menoscabo, entonces las garantías van a asegurar pues que restauremos ese derecho. Las garantías van a asegurar que de alguna manera tengamos un procedimiento para dejar sin efectos los actos que hubiesen sido violatorios de derechos humanos. ¿Se entiende, compañeros? Entonces el juicio de amparo entraría dentro de la categoría de una garantía. Muy bien, perfecto. Vayan siguiéndome, compañeros. Y lo primero que vamos a destacar es el derecho procesal constitucional. La Constitución prevé sus mecanismos, la Constitución prevé sus procedimientos, la Constitución prevé que todo acto que sea contrario a ella quede sin efectos, ¿sale? Para de esta manera asegurar su supremacía. Muy bien. Y esta supremacía va a hacer que nuestra Constitución se encuentre aquí, en la cúspide de todo el orden jurídico.
Y en ese sentido, vamos a dividir al derecho procesal constitucional en las siguientes categorías. Derecho procesal constitucional de las libertades. Atención, algunas de las libertades que tenemos es la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de imprenta, la libertad religiosa, la libertad de tránsito, etcétera, etcétera. Todos estos supuestos que hemos establecido, compañeros, nos plantea una cosa, el derecho procesal constitucional de las libertades. Si la autoridad me restringe estos derechos, yo tengo mecanismos para hacerlos valer, ¿sale? Contra actos de autoridad que vayan en contra de estas disposiciones. Muy bien. Me cortan la libertad de tránsito sin ninguna fundamento, sin ninguna base, sin que se acredite hasta cierto punto la restricción de los derechos fundamentales. Entonces, como gobernados, para defendernos contra estos actos de autoridad que lesionan estos derechos, nosotros podemos acudir a los procesos jurisdiccionales, ¿sale? O podríamos acudir a nuestro juicio de amparo. Hay procesos jurisdiccionales que aseguran estos derechos, pero como es un derecho sustantivo que se encuentra dentro de nuestra Constitución, nosotros podríamos acudir directamente al juicio de amparo. ¿Se va entendiendo, compañeros? Para la protección de nuestras libertades. Siguiente clasificación. Decimos, derecho procesal orgánico. ¿Cómo opera? Bien. La Constitución establece que el supremo poder de la Federación se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Estas competencias que tienen señalada se encuentran contemplados dentro de la Constitución. Si el Ejecutivo tomara una competencia que le corresponde al legislativo, lo que está vulnerando es la Constitución. La está violando, la está restringiendo, está cometiendo un acto que no tiene un sustento constitucional. Bajo ese supuesto, la autoridad que considera invadida su competencia va a acudir, en este caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que esta autoridad no lleve a cabo este acto que invade su competencia. Muy bien. Hay dos mecanismos que podemos hacer valer contra esto. El primer mecanismo lo contempla la Constitución en su artículo 103 y 107. Este sería el tema del juicio de amparo. También se le conoce como amparo soberanía. ¿Cómo está esto? Ahí va. A tiene que pagar un impuesto. Ese impuesto que debe de pagar A es el impuesto predial.
Resulta que esto le corresponde al ayuntamiento. Pero ¿qué creen? No le está requiriendo el pago el ayuntamiento, sino el gobierno del estado, vulnerando esa competencia, es quien le requiere el pago del impuesto, causándole una afectación a su patrimonio por esa invasión de competencia. Como particular, como gobernado, podrá promover el amparo soberanía por invasión de competencias. Artículo 103, fracción 2 y fracción 3. Muy bien, compañeros. Ok. Si quien reclamara no fuera el particular, sino fuera el ayuntamiento que esta invasión de competencias le causa una afectación a su patrimonio, ¿esto están de acuerdo, sí o no, compañeros? ¿Sí le causa afectación o no? Díganme ustedes. Maestro, sí, sí, él está hablando del ciudadano, ¿verdad? No, Sí, a ver, vamos a ver. Freddy, usted es presidente municipal, ajá, ¿vale? Es el titular del ejecutivo local, del municipal. claro. Usted, dentro de las atribuciones que tienen contempladas, es el tema del pago del impuesto predial. Entiendo. ¿Qué pasaría, Freddy, si el gobierno del estado tomara esta atribución y él empezara a cobrar el impuesto y usted como ayuntamiento no lo cobrase? ¿Qué va a pasar con su arca municipal? Que afecta pues a las finanzas del ayuntamiento. Exactamente. ¿Y usted qué puede hacer contra esa invasión? Esa es la pregunta, ¿verdad? Claro. Usted como autoridad no va a promover el amparo. No le queda a usted el amparo como autoridad. En esta invasión de competencia, vamos a recurrir al artículo 105, fracción 1 de nuestra Constitución, que regula el tema que se llama la controversia constitucional. Y eso le corresponde a los entes públicos por invasión de competencias. ¿Sí quedó claro? Una cuestión es que usted sea como gobernado. Si usted como gobernado esa invasión le causó un agravio, entonces usted va a tramitar el juicio de amparo. Pero si usted es autoridad y recibe esta afectación, lo que usted va a tramitar es la controversia constitucional. ¿Sí? Muy bien. Claro. Muy bien. A sus órdenes, Freddy. ¿Sí les quedó claro a todos, compañeros? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Sí, maestro. Ok, excelente. Ahí va. Siguiente punto, ¿eh? Derecho constitucional transnacional. ¿Cómo está eso, compañeros? Pues bueno, ahí va. Sistema, vamos a hablar derecho internacional de los derechos humanos. Anótenlo así. Derecho internacional de los derechos humanos. Hay dos supuestos que vamos a mencionar acá. La parte internacional y la parte regional. A nivel internacional, tenemos a la Organización de las Naciones Unidas y tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A nivel regional, tenemos a la Organización de Estados Americanos, tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Me van siguiendo, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. En ese sentido. Sube la pantalla un poquito. Bueno, aquí vamos, ¿eh? Sí ven bien mi pantalla, ¿verdad? ¿No la ven? Parte de abajo nada más no se ve muy bien, donde puso la última definición. La convención. Exacto. Ok, ahí va. La Convención Americana de Derechos Humanos.
Voy a enfocarme a este punto, compañeros. Aquí va. La convención reconoce dos organismos que van a proteger los derechos humanos de los estados que suscribieron y ratificaron la competencia de estos órganos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Aquí va. Estos, sobre todo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido tan trascendente su intervención, compañeros, que han generado en el interior de los estados americanos reformas a su constitución. ¿Sale? Ha generado reformas a las constituciones de los estados. Si no, vean el caso de México. Rosendo Radilla Pacheco contra México trajo como consecuencia que nosotros tuviésemos un tema que se llama el control de convencionalidad, el reconocimiento de los derechos humanos que se encuentra en esta Convención Americana de los Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. ¿Vale? Esto no solamente ha pasado en México, ¿eh? Esto ha pasado en Perú, esto ha pasado en Chile, esto ha pasado en Argentina, esto ha pasado en Brasil, esto ha pasado en Guatemala, en Honduras, etcétera, etcétera. Estas resoluciones de estos organismos han generado cambios importantes a sus constituciones. Por eso se dice derecho constitucional transnacional. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Y hay un tema que todo mundo dejamos de lado o lo ignoramos. ¿Vale? Prácticamente casi nadie estudia este aspecto, compañeros. El derecho procesal constitucional local. México es una federación. Muy bien. Somos una república federal. En esta república federal tenemos una constitución. ¿Sale? La norma suprema. Pero al ser una república federal, nos conformamos por estados libres y soberanos. ¿Sale? Esos estados, en su régimen interior, tienen sus propias constituciones, sus constituciones locales. Estas constituciones locales, lo que no deben es, pues, contradecir a la Constitución, pero hay constituciones locales. Constitución política del Estado Libre y Soberano de México. Constitución política del Estado Libre y Soberano de Veracruz. Constitución política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Constitución política del Estado Libre y Soberano de Jalisco. A nivel local, tienen sus propias constituciones. ¿Se va entendiendo esto, compañeros? Y en el régimen local, esta es la Constitución del Estado de México. Esta Constitución, compañeros, local, contempla y reconoce los derechos humanos. Por su parte, estos derechos humanos se positivizan y tenemos garantías para hacer valer los derechos humanos, los derechos fundamentales que aquí se reconocen. ¿Vale? Muy bien. Es decir, estas garantías son mecanismos procesales locales.
Algunas constituciones llegan a tener un amparo local. No por violación a la Constitución Federal, no por violación a los tratados internacionales, sino a los derechos aquí reconocidos. ¿Se entiende, compañeros? La verdad es que muy pocos recurrimos al derecho procesal constitucional local, ¿eh? Yo me acuerdo que hace algunos años en Tlaxcala ellos tienen un tribunal constitucional, compañeros. Ello implica que muchos de los derechos que podemos defender podría ser dentro de la propia jurisdicción local. ¿Está claro, compañeros? Pero bueno, estos son los derechos procesales constitucionales locales. Así se contemplan, compañeros. Bien, en este sector de todo lo que hemos comentado, destacamos lo siguiente, compañeros. Jurisdicción Una con... pregunta, maestro. Sí, abogado Robles Rafael, le escucho. Disculpe la pregunta. ¿Tiene el mismo poder el derecho constitucional local que el derecho federal o se van al derecho federal porque tiene más rapidez o más poder? No, si hablamos de una supremacía, evidentemente, Rafael, la Constitución Federal se encuentra por encima. De poder, yo no me atrevería a hacer una clasificación de poder. Podría ser tan eficaz un derecho procesal local como un derecho procesal federal. Podría ser tan eficaz. O sea, aquí es el punto de lo que usted defienda. Posiblemente vamos a poner un ejemplo muy burdo, si usted quiere. Pero a lo mejor, si usted tramitase su amparo a nivel federal, pues a lo mejor tendríamos que cumplir con los plazos y términos procesales que contempla la Constitución. Y a lo mejor, por la saturación del sistema, pudiésemos tardarnos un poco más. Y a lo mejor el derecho que usted pretende defender a nivel local, pues los tribunales no se encuentran tan saturados y podrán darle una mayor celeridad. A veces, como abogados, lo más importante es resolver de forma expedita la situación que tenga nuestro cliente. Entonces, usted tendría que valorar eso. ¿Ambos son eficaces? Sí. Si habláramos de una jerarquía, el derecho federal se encuentra por encima del derecho local, pero pudiese usted resolverlo de forma expedita en la jurisdicción local. Gracias, maestro. Entonces, ¿sí? Caemos en un costumbrismo de irnos directamente al federal. Es de que si se fija, Rafael, ¿usted cuándo realmente se ha inmiscuido en su constitución local? Y le digo como abogados, ¿eh? De verdad que casi no recurrimos a ella, ¿eh? No. O sea, la verdad es que sabemos que existe, pero casi no recurrimos, compañeros. Pero y sabemos que existe, pero difícilmente recurrimos a la constitución local, compañeros. ¿Vamos bien? Sí, muchas gracias, maestro. Ok, a sus órdenes. Compañeros, jurisdicción constitucional. A ver, si yo voy a hablarles del amparo, tenemos que entender cuál es el valor jurídico de la Constitución. Y ya lo mencionamos con Rafael. La Constitución se encuentra en una jerarquía, compañeros, así, hasta acá arriba. Hasta acá arriba tendríamos a nuestra Constitución. Abajo de nuestra Constitución tendríamos a los tratados internacionales. Abajo, a las leyes que emanan del Congreso de la Unión. Abajo, las leyes locales. Y si hiciéramos un parangón en las leyes locales, diríamos, compañeros, que a nivel local tuviéramos como supremacía una constitución local y abajo de la constitución local las demás leyes locales. La Constitución es la norma suprema. La Constitución se encuentra acá, en la cúspide del ordenamiento jurídico. ¿Sale? No hay nada más por encima de la Constitución. ¿Sale? A nivel, hablando de un derecho constitucional general. Muy bien.
Bien, compañeros. Por eso, la Constitución prevé sus garantías, sus mecanismos para que ésta sea efectiva. Y bueno, entonces, Pirámide ¿cuál es de el control de la Constitución? ¿Cómo se defiende? Compañeros, si no tuviéramos mecanismos para defender la Constitución, ¿saben de qué serviría? De nada. Diría, como en su momento lo establecería Ferdinand Lasalle, la Constitución serían simplemente hojas de papel. Si el servidor público viola la Constitución y no pasa nada, compañeros, pues cuidado, cuidado. Porque entonces, ¿cuál es la eficacia de la Constitución? Ninguna eficacia tendría. Por eso es muy importante hablar de los controles y los alcances de estos. En general, hoy vamos a hablar de un medio de control de constitucionalidad en toda la clase, llamado juicio de amparo. ¿Se entiende? Ok. Los sistemas de control, compañeros, van a ser variados y tenemos que conocerlos, ¿eh? No podemos avanzar si no conocemos estos tipos de sistemas de control, como por ejemplo, controles políticos, jurisdiccionales, concentrados, difusos, abstractos y concretos. Ahorita un poco más adelante voy a explicar esto para que ustedes lo entiendan. Y compañeros, ¿cuál es el sentido de la sentencia constitucional? ¿A quién protege? ¿A unos cuantos o a todos? ¿Protege solamente a los que lo promovieron? ¿O qué pasa, compañeros? Y vean los alcances. Aquí va. Le mencioné un caso a uno de ustedes. Hicimos una hipótesis de que es presidente municipal, Freddy. ¿Vale? Y destacamos, el presidente municipal, en este caso a través del síndico, promueve controversia constitucional porque el Estado ha invadido su esfera competencial. ¿A quién le causará un perjuicio, un agravio, la sentencia que se dicta aquí? ¿A quién, compañeros? ¿Solamente al ayuntamiento? En general, todos los habitantes de ese municipio les va a causar una afectación, les va a causar un beneficio, un agravio, lo que ustedes quieran, pero a todos. Porque si Freddy es el representante de la presidencia municipal, no significa que él represente, que él, pues de alguna manera, tiene la obligación de defender los intereses del ayuntamiento. Y este ayuntamiento se encuentra conformado por personas. Esas personas, pues a final de cuentas, pues van a resentir la sentencia, la afectación a su esfera patrimonial. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sale? Entonces, entre comillas, la sentencia que se dicta tiene efectos generales, entre comillas, porque habitantes de otro municipio, pues no les va a repercutir esto, ¿verdad? De otros estados, pues tampoco, pero sí a los habitantes de ese municipio. Estos son sentencias con efectos generales, pero también tenemos sentencias de amparo o sentencias constitucionales con efectos relativos. A ver, ¿cómo está esto? Aquí va. Se ha establecido una nueva ley por el Congreso de la Unión. Esta ley cobra algunos impuestos o subió algunos impuestos federales. Muy bien. A considera que esta ley viola sus derechos humanos
viola la cuestión de de una contribución justa y equitativa que establece el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, y promueve un juicio de amparo en contra de esta ley. ¿Qué creen? El amparo le es favorable y entonces se dicta que a A no se le cobre dicho impuesto. ¿Y qué va a pasar con el resto de mexicanos que a ellos sí se les va a cobrar, a ellos sí les va a repercutir la norma? Los efectos del amparo son relativos solamente para la persona que solicitó la protección de la justicia federal. Aunque los demás se encuentren en el mismo supuesto que a compañeros, pues lo siento, compañeros, a todos los demás no se les aplica. Efectos relativos de nuestro juicio de amparo. ¿Vamos bien? ¿Sale? Muy bien. Entonces, eso es importante, compañeros. ¿Qué procesos tenemos en nuestra Constitución? Bien. A lo largo de toda esta clase, estudiaremos el juicio de amparo. Muy bien. Pero como juristas, como abogados que están a punto de concluir una licenciatura, ustedes deben de conocer que existen otros mecanismos distintos, ¿eh? Cada uno tiene una determinada tramitación, cada uno de ellos. Y voy a explicarlos muy a grosso modo para que lo vayan entendiendo. No explicaré el amparo porque va a ser materia de todo este curso, ¿eh? De todo. Pero sí voy a hablar, por ejemplo, de la controversia constitucional. Y con casos me van a entender mejor, ¿sí? Como ya lo mencioné, la Constitución es la base de las competencias del poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿vale? No solo a nivel federal, sino también local y municipal. ¿Ok? Si existe invasión competencial, contra esa invasión, los entes públicos promueven la controversia constitucional. Esta controversia será conocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se entiende, compañeros? Invasión de esfera competencial y solamente lo pueden promover. Escuchen bien esto, compañeros. Solamente va a promover este medio de control de constitucionalidad los poderes públicos. Nunca podrá promoverlo un particular. Jamás. Solamente los poderes públicos. ¿Se entiende, compañeros? Señalamos, si Freddy es el presidente municipal, él lo va a promover en representación del ayuntamiento. No lo va a hacer a nombre de Freddy, es a nombre del ayuntamiento, porque él es su representante. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Ok, muy bien. Controversia constitucional. Artículo 105, fracción 1. Siguiente punto, compañeros. Acciones de inconstitucionalidad. Artículo 105, fracción 2 de nuestra
Constitución. ¿Sale, compañeros? Bien. Pongan atención a esto. La Constitución, reitero, es la norma suprema. La Constitución es la base de las demás normas generales. Cuando hablamos de las normas generales, señalamos tratados internacionales, leyes que pueden ser federales, locales e incluso en algunos casos municipales, reglamentos, decretos, circulares, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas normas generales tienen que ser acordes con la Constitución. Si estas normas contradicen a la Constitución, lo que hay que hacer es dejar sin efectos a estas normas. Aquí hay dos posibilidades. Dos. La que ustedes como gobernados promuevan que la norma que les están aplicando es contraria a la Constitución. Si yo como gobernado hago eso, promuevo un amparo, que se le conoce amparo contra leyes. Resulta que Francisco dice, a ver, la norma que acaba de emitir el Congreso me causa un agravio. ¿Por qué? Porque ahora viene una nueva reforma del IMSS que dice que ya no deben hacer 1,250 semanas de cotización. Ahora piden 1,500 y yo ya estaba a punto de llegar a las 1,250 y me dice que para todos los efectos eso va a aplicar. Francisco va a decir, esa ley viola mis derechos. Y Francisco promueve un amparo contra leyes, porque la norma que entró en vigor le causa un agravio y considera a Francisco que ese agravio viola la Constitución. ¿Me van entendiendo, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Ay, perdón, abra su micrófono, sí, perdón. Claro que sí, maestro. No puede ser retroactiva. No puede ser retroactivo, así mismo lo establece el artículo 14, y por eso es lo que va a fundar Francisco cuando promueva su amparo. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿qué creen, compañeros? Que también hay algunos entes públicos, que un poquito más adelante voy a mencionar, que van a promover un mecanismo que se llama acción de inconstitucionalidad. Algunos entes públicos también van a verificar que estas normas que señalamos aquí no sean contrarias a la Constitución. Pero atención, si el ente público lo está promoviendo, compañeros, los efectos de la norma ya no son relativos, son generales. Mismo caso, reforma de la ley del Seguro Social. No lo promueve Francisco, lo promueve la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que estima que se violan los derechos humanos de los trabajadores, aumentando las semanas de cotización y se está aplicando la norma en sentido retroactivo. Y le conceden la acción de inconstitucionalidad. ¿A quién beneficia? En este caso, ¿solamente a Francisco? A todas las personas. A todos. ¿Se dieron cuenta de la diferencia, compañeros? Una cosa es que Francisco se haya amparado contra la norma, los efectos serán para él. A él solamente lo van a proteger, pero ahora quien lo promovió fue un ente público y la Corte resolvió a su favor. Los efectos de esta disposición van a ser generales para todos.
¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Continuamos, compañeros, para que lo vayamos comprendiendo. Otro, la justicia electoral. Ahorita está muy de moda, ¿sale? Y ahorita se encuentra trabajando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien tiene quien funciona con una sala principal que trabaja todo el año y con salas regionales que trabajan durante las elecciones. Muy bien. El tribunal califica las elecciones, compañeros, de diputados federales, senadores y presidente de la República. Hasta aquí vamos bien, pero podrá conocer a través de la revisión constitucional de los procesos electorales a nivel local. En última instancia, el Tribunal Electoral resuelve las elecciones a nivel local. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Más o menos para que lo vayan comprendiendo. Continuando con todo este estudio, destacamos lo siguiente. Juicio político, declaración de procedencia. Artículos 110 y 111 de la Constitución. Algunos servidores públicos, como por ejemplo, ya no el presidente de la República, con las reformas recientes, pero sí gobernadores, diputados, tanto federales como locales, senadores, ministros de la Corte, magistrados, secretarios de Estado, directores de órganos constitucionales autónomos, etcétera, etcétera, gozan de lo que se conoce como fuero constitucional. Si cometieron un delito, si violaron la Constitución, antes de hacerlos responsables frente a las autoridades correspondientes, tenemos que iniciar un juicio político, porque violaron la Constitución. Asimismo, compañeros, pudiésemos iniciar un tema de declaración de procedencia por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. ¿Sale? Antes de que sean juzgados, vamos a retirarles su fuero constitucional. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Algunos servidores públicos. La siguiente cuestión que es importante destacar es lo siguiente. Muy bien, aquí vamos. ¿Cómo funciona nuestra magistratura constitucional? Pregunta importante. Muy bien. Hay distintas magistraturas constitucionales. Por ejemplo, les mencionaré la primera, que es de tipo europeo. La primera es tipo europeo. Hay
1, 2, 3, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. ¿Y qué creen? Hay un cuarto poder, llamada Tribunal Constitucional. El encargado de velar por el orden constitucional va a ser el Tribunal Constitucional. Este es un modelo europeo de control de constitucionalidad. Muy bien. Ok. Tenemos otro modelo que Eduardo Ferrer MacGregor nos dice que es el modelo latinoamericano. ¿Listos? Vamos al modelo latinoamericano. Este modelo es el europeo. Es el europeo. Ajá. Este es de Europa. Tribunal Constitucional de Alemania, Tribunal Constitucional de España, Corte Constitucional Francesa, Corte Constitucional Italiana, etcétera, etcétera. Es el modelo de Europa. Muy bien, aunque algunos países latinoamericanos como Guatemala han tomado este modelo europeo. Pero en Latinoamérica en general, como por ejemplo la Corte Constitucional de Colombia, así funciona. Ferrer MacGregor le llama el sistema latinoamericano. Tenemos un ejecutivo, tenemos un legislativo y tenemos un judicial. Y dentro del propio poder judicial existe una sala constitucional. ¿Sale? Dentro del propio poder judicial. ¿Se va entendiendo, compañeros? Este modelo es de Latinoamérica. Así funciona. Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, etcétera, etcétera. Así trabajan. ¿Vamos bien? Ok. Y hay otra magistratura. La no especializada. ¿Cómo está eso? Tenemos, este es el caso de México, Estados Unidos, Brasil, Argentina. El Poder Judicial, encabezado por su Corte Suprema, en el caso mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encargarán, compañeros, de 3 aspectos: legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Muy bien. Compañeros, ¿a qué me refiero con el tema de legalidad? Van a verificar que los actos de autoridad estén de conformidad con las leyes. ¿A qué me refiero con control de constitucionalidad? Que los actos de autoridad estén conformes a la Constitución. ¿Y a qué me refiero con control de convencionalidad? Que los actos de autoridad estén acorde con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Sale? La Corte ejerce esos 3 tipos de control. ¿Me van entendiendo, compañeros? ¿Va quedando claro? Muy bien. Compañeros, por eso destacamos. La Constitución prevé mecanismos para defenderse, para mantener su supremacía, para que se mantenga aquí, en la cúspide,
Y por eso destacamos nosotros estos, juicio de amparo, ¿sale? Va a ser nuestra materia principal. Ya hablamos de las controversias constitucionales, de las acciones de inconstitucionalidad, de los procesos electorales y del juicio político y declaración de procedencia. Pero también existe una facultad que tiene la CNDH para investigar las violaciones a los derechos humanos y proceder de oficio. ¿Ok? Vamos a empezar a hacer un parangón de cómo ubicaríamos nosotros a nuestra Constitución, compañeros. ¿Cómo vamos a ubicar nosotros nuestro sistema de control de constitucionalidad? Y este cuadro nos los va a explicar. Atención, compañeros, mucha atención, por favor. Tenemos varios tipos de controles. El primer control es por órgano político. A quien se le encomienda la defensa de la Constitución no son a los jueces. No, se le encomienda a órganos políticos. Ellos son los que defienden la Constitución. Un medio de control de constitucionalidad de órgano político es lo que ya mencionamos con antelación, compañeros. Artículos 110 y 111. Cuando hablamos de el juicio político y la declaración de procedencia. ¿Está claro, compañeros? Juicio político y declaración de procedencia. Esto no sería nuestro amparo. Nuestro amparo no es un medio de control por órgano político. Muy bien. Jurisdiccional. A quien se le encarga es a los jueces. Los jueces velan por el orden constitucional. ¿Se va entendiendo, compañeros? Muy bien. El juicio de amparo entraría de un medio de control de constitucionalidad jurisdiccional porque se le va a encomendar a los jueces. Los jueces son los que velan por el orden constitucional. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Pero bueno, no cualquier juez. Aquí vamos a hablar de dos sistemas. Concentrado. Algunos jueces, no todos, algunos jueces. Y el juicio de amparo es un control concentrado porque solamente van a ser los tribunales de la Federación los que conocerán del juicio de amparo. ¿Quiénes son estos tribunales? Destacaríamos que en primer lugar tenemos nosotros a la Corte. Tenemos a los tribunales colegiados de circuito. Tenemos a los tribunales unitarios de circuito. Y tenemos a los juzgados de distrito. El juicio de amparo es un control concentrado porque solamente estos órganos conocerán de el juicio de amparo. ¿Vamos bien? Reitero, el juicio de amparo sería jurisdiccional y a su vez es concentrado. Solamente los tribunales de la Federación. El juicio de amparo no es difuso, porque si fuera difuso, se le encomendarían a todos los jueces, a todas las autoridades, a todos. ¿Vale? Aunque el artículo primero dice que todas las autoridades dentro del ámbito de su competencia velarán por los derechos humanos que están en la Constitución y están en los tratados internacionales. A eso se le conoce como
control difuso de constitucionalidad. Pero el amparo no es difuso, el amparo es concentrado. ¿Vamos bien, compañeros? Siguiente. Abstracto y concreto. A ver, ahí va. Abstracto. Requerimos una violación, requerimos una afectación, requerimos un menoscabo a un derecho humano, a un derecho fundamental para que proceda. ¿Sale? Entonces aquí requerimos la afectación. En el concreto, no se necesita eso, compañeros. En el concreto, de forma preventiva, se garantiza el orden constitucional de forma preventiva. El juicio de amparo es un control abstracto. Perdón, ya estoy ahí como alucinando. Todo lo contrario. Abstracto, discúlpeme, ahora sí me estoy cuatrapeando. Abstracto es preventivo. Concreto es el que requiere una violación, el que requiere una afectación. ¿Sale? Requiere un menoscabo, una lesión al bien jurídico tutelado. Y escuchen esto, ¿eh? Resulta que a María no le ha causado ninguna afectación un acto de autoridad. Pero aún así María dice, bueno, por si las dudas, promuevo mi amparo. ¿Qué creen que va a pasar con el amparo que promueve María? Se va a sobreseer, no va a proceder, porque para que el amparo sea procedente, requiere que el acto de autoridad le cause una afectación al derecho fundamental de María. Es que lo hice de forma preventiva. No, tiene que haber una afectación. ¿Se entiende, compañeros? Ok. ¿Nos puede dar un ejemplo? María le giran una orden de aprehensión en su contra. Y para que la autoridad no lleve a cabo esa detención, usted promueve un amparo. ¿Se entiende? Ya le está causando una afectación el acto de autoridad. Y contra esa afectación, contra ese menoscabo a su derecho, usted promueve el amparo. Que probablemente no lo va a utilizar, como dijo usted, o no va a ser necesario. Pues bueno, aquí sí va a ser necesario para que la autoridad no la detenga. Para que la autoridad no la ponga a disposición de un juez de control. De un juez de... Perdón, pero ahí estamos hablando del concreto, es decir, ella está moviendo un amparo por la cuestión de que se vea afectada, pues ella no puede solicitarlo de manera abstracta, pues. No, porque que usted diga, no, que usted diga, Freddy, bueno, a lo mejor la autoridad, a lo mejor me va a detener, a lo mejor. Y es una hipótesis de que a lo mejor ninguna autoridad ha girado ninguna orden en contra suya. Por si el año que viene me van a detener, nomás porque se me ocurrió, no se puede. O a lo mejor porque, bueno, soy funcionario público y a lo mejor suponen que a lo mejor puedo cometer alguna infracción, alguna vulneración, y bueno, por si las dudas, mi amparo. No va a proceder, Freddy. Entiendo. Porque Gracias. van a decir, pues, ¿sabes qué, Freddy? No ha demostrado la existencia del acto de autoridad, no has demostrado que se te causa un perjuicio. Maestro. ¿Sí? Entonces, hasta que salga la resolución es cuando puedes poner el amparo. No te sirve de nada estar de adelantada. Nunca, nunca. Necesitas una afectación material. Si no la tienes, no va a proceder. El amparo no es abstracto, es concreto. Sí, Luis. Bueno, se han dado casos, ahí lo que acaba usted de decir, se han dado casos donde funcionarios, sin que los hayan acusado formalmente, se amparan. Ahí todavía no hay una acusación formal. ¿Qué pasa aquí, mi estimado Luis? Hay un amparo
que no la doctrina, el argot jurídico le llama buscapiés. Usted sabe que cometió un delito, usted sabe que están girando una orden de aprehensión en su contra. Usted lo sabe, ¿sale? No sabe quién es la autoridad, pero usted lo sabe que ya prácticamente van a detenerlo. Entonces yo presento este amparo y lo presento ante distintos juzgados de control que pudiesen haber girado la orden de aprehensión. La mayor parte de esos amparos va a ser improcedente, pero algunos de esos juzgados de control van a decir, sí, efectivamente yo giré una orden de aprehensión en contra de Luis Felipe. Y entonces lo que busco es detener el acto de autoridad. La verdad es que todo mundo sabemos que si tenemos cola que nos pisen. Y cuando usted me dice en este caso, mi estimado Luis Felipe, es porque hay un supuesto para que se lleve a cabo la detención de la persona. Claro. ¿Sí? Profe, Sí. y en este caso que se tramite el juicio de amparo por sospecha de que puede haber una orden de aprehensión, pero antes de que se dé la resolución del amparo, se detiene a la persona. Bueno, ya se me adelantó muchísimo, compañero, pero le voy a contestar muy rápidamente y a ratito se lo voy a justificar. Okay. Lo que ocurriría aquí, compañeros, es que su amparo queda sin ningún efecto. ¿Sale? Si durante la tramitación del amparo lo detienen, pues bueno, lamentablemente pues ya se consumó el acto reclamado y ya no sería materia de este amparo. El objetivo del amparo contra una orden de aprehensión es de que no se lleve a cabo la aprehensión. Por eso va a suspender usted el acto reclamado. Si durante la tramitación resulta que me detienen, pues bueno, queda sin efectos el amparo. El objeto es suspender el acto de autoridad y que la detención no se lleve a cabo. ¿Muy bien? Ok, gracias. Okay. Maestro, nada más una pregunta. Sí, lo escucho, Freddy. ¿Existe entonces el amparo abstracto? Nunca. Bueno, nunca. A ver, en todo caso, Freddy, requerimos una afectación, ¿sale? Lo común, lo normal del amparo va a ser que sea una afectación a su persona, a su patrimonio, a una afectación material. Es lo normal, pero puede haber supuestos, Freddy, en la cual usted no resienta esa afectación directa a su persona, a su patrimonio, y aún así procede el amparo. Es el amparo que vamos a llamar contra un interés legítimo. Freddy, usted ni siquiera habita en la costa de Cancún. No tiene nada que ver con Cancún, pero ¿qué cree? Están construyendo un centro comercial y están afectando un manglar. Están afectando a especies animales que viven ahí. Y usted dice, bueno, yo tengo derecho humano a un medio ambiente adecuado. Tengo derecho humano a la preservación de los ecosistemas. Y yo, Freddy, desde la Ciudad de México, promuevo un amparo en contra de esa construcción que causa una afectación al ecosistema, al medio ambiente. Muy claro, gracias. ¿Sí? Entonces, sí. Pero siempre se va a requerir, bajo supuestos hipotéticos de no afectación, no. Siempre tiene que haber una afectación, perdón. En este caso sería concreto. Un aspecto abstracto no sería procedente del juicio de amparo. Muy bien. Ok. Entonces, el amparo es jurisdiccional, el amparo es concentrado y el amparo es concreto. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Ok, estos puntos de la magistratura constitucional ya los analizamos. Este modelo, señalamos que es el modelo europeo, ¿verdad? Este modelo de acá abajo, señalamos que es el modelo de América Latina. Y este modelo que vemos acá es el que tenemos nosotros, ¿verdad? Lo tiene Estados Unidos, lo tiene Brasil, lo tiene Argentina. Bien. Abogados, o como dirían los romanos, quasi avocati. Ya, porque están a punto de concluir. Este tema, tómenlo de la obra Rolando Tamayo Salmorán. Anótenlo, por favor. Rolando Tamayo Salmorán.
¿Y por qué se los voy a explicar? ¿Por qué lo quiero plantear con ustedes, compañeros? Porque si no entendemos esto, no vamos a llevar a buen puerto nuestra asignatura de juicio de amparo. No podemos iniciar el amparo sin que ustedes me ubiquen esto. Aquí vamos, compañeros. La base del orden constitucional, de este juicio que vamos a tramitar, es la Constitución. La Constitución la vamos a ubicar aquí como la norma 1, como la norma fundamental, como la norma creadora de todo el orden jurídico. Muy bien. Aquí tenemos varias letras. La letra H representa el hecho social. Muy bien. La letra, perdón, compañeros, cuidado con micrófonos, ¿eh? La letra N representa la norma. Y la letra A representa el acto de autoridad. ¿Sale? Para que lo ubiquen. Muy bien. Maestro, disculpe, no estamos viendo la pantalla de las letras que nos comenta. Ah, ¿no están viendo la pantalla? No. Tienes que colocarte en ese recuadro, Graciela. Nada más lo que vean sus compañeros, hay que recorrerlo. ¿Está viendo por celular? Ya, no, lo estoy viendo en la computadora, pero nada más veía su imagen, gracias. Ok, sí, muchas gracias. Compañeros, aquí va. Atención. La norma 1 tiene una base. La norma 1 tiene la base en el hecho social. El hecho que origina la norma. El hecho social es una revolución. El hecho social es un movimiento armado. El hecho social es un tema de que todos los factores reales del poder hemos pactado, crear una constitución, etcétera, etcétera. Todos estos elementos dan una creación, la norma 1. En el caso de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, es la revolución, es un movimiento armado, es un pacto que se signó. Es una carta, es una aspiración, es hacia dónde queremos conducir a nuestro país. Y eso se plasmó en dónde, compañeros. En la norma 1, la Constitución. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Dónde surge la Constitución? La Constitución señala cuáles son las competencias de la autoridad. Por ejemplo, la del Poder Ejecutivo, la del Poder Legislativo y la del Poder Judicial. Al Ejecutivo le encarga la administración. Al Legislativo le encarga la creación de las leyes. Y al Judicial le encarga su interpretación, su aplicación. Muy bien. Ok. La función del Legislativo, la creación de la ley y la ratificación del Ejecutivo. La norma 2 es la norma derivada de la Constitución. ¿Quién la crea? El Poder Legislativo. La norma 2 no puede contradecir a la Constitución. ¿Se va entendiendo, compañeros? Si la norma 2 la contradice, ustedes van a ejercer un control de constitucionalidad. José Berardo dice, la norma del Seguro Social me causa un agravio. La norma 2, la norma del Seguro Social, viola la Constitución. Por lo tanto, pido que no me apliquen la norma 2, porque la norma 2
es contraria a la Constitución. ¿Qué hace José Berardo? Ejerce un control de constitucionalidad. ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok, control de constitucionalidad. Compañeros, vámonos. Norma 2 da luz a un acto de autoridad 2. Este acto no tiene su origen en la Constitución, no, tiene su origen en la norma 2. Ejemplo, las competencias de un juez de control en el sistema acusatorio adversarial. No tiene como base la Constitución, tiene como base el Código Nacional de Procedimientos Penales. Exactamente. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Todos los actos que realicen adelante la autoridad van a ser objeto de control de legalidad. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? De aquí hacia adelante, vámonos con el tema de legalidad. Aunque el artículo primero nos permite que en cualquier momento podamos seguir ejerciendo control de constitucionalidad. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Acto 2. Tribunal de enjuiciamiento. El Tribunal de Enjuiciamiento ha dictado una sentencia. Esa sentencia sería una norma 3. En primer lugar, esa sentencia, ¿qué norma tiene como base, compañeros? En primer lugar, ¿la norma 1 o la norma 2? La 1 debería ser siempre, ¿verdad? La 1. No. ¿Qué le pedimos al juez cuando dicta una sentencia? ¿En todos los casos le pedimos constitucionalidad? ¿En todos los casos? Pues no, en todos los casos no. Le pedimos legalidad, que la sentencia que ha dictado esté conforme a la ley que regula el acto. Yo voy a velar porque esa sentencia se encuentre dentro de los parámetros que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿vale? Y que la pena que se me aplique se encuentre dentro de los tipos penales contemplados en el Código Penal, ¿vale? Ese es el punto, compañeros. Pero, ahora sí, aquí va lo que comentó María Elizabeth. También yo podré solicitar un tema de constitucionalidad, pero lo principal en una sentencia no es la constitucionalidad, ¿eh? Lo principal en una sentencia es la legalidad. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Ok? Muy bien. De todo este parámetro que estamos comentando, compañeros, hay otro control, el de convencionalidad, que también en todos los supuestos lo vamos a hacer valer. Muy bien, pero acuérdense, cuando yo pido se resuelva una controversia, lo primero es legalidad. Si hay cuestión de constitucionalidad, también la voy a hacer valer. Y si hay un tema de convencionalidad por derechos humanos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos, también lo voy a hacer valer. ¿Se entiende, compañeros? Ok, ubíqueme estos tres conceptos. Aquí va.
Con estos tres conceptos ustedes van a entenderlo. Tres tipos de control. Control de legalidad. Segundo control, control de constitucionalidad. Tercer control, control de convencionalidad. Aprendan esto, por favor. Control de legalidad. La adecuación del acto de autoridad. ¿A qué, compañeros? A los preceptos que establece la norma general. Adecuación del acto de autoridad a la norma general. Muy bien. Control de constitucionalidad. Aquí subimos el nivel. Adecuación del acto de autoridad. ¿A qué precepto? ¿A qué norma? A la Constitución. A la Constitución, exactamente. ¿Sale? La adecuación del acto de autoridad a los preceptos emanados de nuestra Constitución. Muy bien. Y el control de convencionalidad implicaría la adecuación de los actos de autoridad. ¿A qué precepto? A los preceptos que establece la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. A estos preceptos. Derechos humanos. ¿Sí? Hay tres controles. Muy bien, compañeros. Y el amparo es objeto de los tres controles, ¿eh? En el amparo también voy contra temas de legalidad, pero también sobre constitucionalidad y también sobre convencionalidad. ¿Comentarios, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Maestro, quiere decir que en un amparo tenemos que resolver de acuerdo a los tres preceptos, a los 3 puntos, ¿verdad? ¿O no no siempre, Mari, no siempre. Hay que tener mucho cuidado bajo qué supuesto lo voy a promover. Si no hay necesidad de promover la constitucionalidad, entonces, ¿para qué? O sea, tengo que yo velar cuál es el precepto, cuáles mis conceptos que yo voy a hacer valer en el juicio de amparo. De acuerdo a lo que se requiera, ¿verdad? Sí, cada caso en particular. Si mi supuesto abarca los 3 supuestos de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad, adelante, ¿eh? Lo hacemos valer en estos 3 tipos de control. Ok. ¿Sale? Sí, gracias. Sí. Compañeros, la reforma constitucional trajo consigo esto: la jerarquía de los derechos humanos, tanto a nivel constitucional como así como el que se contempla en los tratados internacionales. Y la contradicción de tesis 293/2011 viene a ratificar esto, compañeros. En el tema de bloque de constitucionalidad, la pauta de nuestro derecho constitucional es estos 3 supuestos: la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas y los tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Sale? Es la parte principal de mi bloque. Después de esta parte principal de derechos humanos, ya hago mención a competencias de las autoridades y después cuáles son las garantías que tiene el gobernado para defender sus derechos fundamentales. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien.
Ya llegando prácticamente a la última parte de esta unidad, destacamos la contradicción de tesis diagonal 2293, diagonal 2011. La eficacia de los derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Ambos se encuentran en un mismo rango. Estamos al mismo nivel, ¿vale? Por eso, la posición jerárquica de los tratados internacionales se encuentran aquí, al mismo nivel que la Constitución. Y las resoluciones de la Corte Interamericana generan jurisprudencia que es vinculante y que como consecuencia es obligatoria para el Estado. Ejercicio de control de convencionalidad. Muy bien, compañeros. Ok. Esto es un tema importante que vamos a hacer valer. Entonces, hay que ver cada caso, como nos comentó la abogada Mari también. Recuerden, aquí yo voy a promover mi amparo. En este amparo que promueva, debo de velar, ya sea por el tema de la legalidad, y entonces mi amparo va a tener como fundamento los artículos 14 y 16 de la Constitución. ¿Vale? Tema de constitucionalidad y tema de convencionalidad. Va a tener como base el artículo 1 de la Constitución. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Bien. Para distinguir del amparo, tenemos la controversia constitucional. Se presenta por invasión competencial. ¿Sale? Esa invasión competencial causa un agravio a autoridades. Va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación y procede contra invasión competencial de la Federación, del Ejecutivo, el Legislativo, de los estados, de la Ciudad de México o de los órganos de gobierno estatal, federal y municipal por invasión de competencias. ¿Se va entendiendo, compañeros? Quien lo va a promover solamente son los entes públicos. ¿Cómo se promueve este amparo? ¿Cómo se promueve esta controversia constitucional? Aquí va. Se presenta una demanda. ¿Ante quién la presentamos? Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sale? Si procede, de alguna manera, en la Corte, pues va a dar trámite a la controversia. Si no procede, podemos promover contra ese desechamiento un recurso de reclamación. Y si previene, pues nos dan un plazo de 5 días hábiles para hacer pues, la prevención que nos indicó la Corte. Bueno, ya la Corte admitió. La Corte va a dar a un ministro instructor el proyecto para que emplace a las partes y que de alguna manera, pues, continuemos con la tramitación de esta controversia. La Corte emplaza a las partes, la autoridad que invadió competencias da contestación a la demanda de controversia constitucional y en base a la demanda y a la contestación, el ministro instructor desahoga pruebas y elabora un proyecto con el cual en pleno de la Corte dicta una sentencia y se hace cumplir dicha resolución. Controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Muy bien. Ok. Acción de inconstitucionalidad. La validez de las normas emanadas de la Constitución y estos entes públicos que pueden hacer un análisis abstracto. Aquí sí es un control abstracto, porque no requerimos necesariamente la violación. Basta con carácter preventivo que custodiemos el orden constitucional. ¿Quién lo puede promover? Legisladores locales y federales que representen el 33% de las cámaras. Muy bien. Pero sobre leyes que ellos hayan emitido, nada más, ¿eh? A lo que voy. El 33% del Congreso, de la Cámara de Diputados. Sobre leyes que ellos hubiesen emitido. Por ejemplo, no podrá meterse con leyes que hayan sido creadas por un Congreso local. ¿Sale? Ahí no lo pudiese promover. ¿Se va entendiendo, compañeros? Los congresos locales en un 33% sobre leyes que ellos hubiesen emitido. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. También lo va a promover el fiscal general de la República en normas penales. Los partidos políticos, si tienen registro federal sobre normas electorales en materia federal. Y si tiene solamente registro local sobre normas electorales en materia local. El INAE, la CNDH, solamente en cuestiones que tengan que ver con su competencia. Por ejemplo, la CNDH sobre el tema de derechos humanos. El INAE sobre leyes de acceso a la información pública. ¿Sale? Y los demás organismos constitucionales sobre cuestiones que sean de su esfera competencial. Muy bien, compañeros. Por ejemplo, maestro, en la primera parte, perdón, el asunto del magistrado Arturo Saldívar, le compete, encaja ahí, de que permanezca más tiempo de lo autorizado por ellos en la Constitución. Aquí, por ejemplo, ¿a quién, a ver, aquí cómo lo estimaría usted, mi estimado? ¿Estimaría que ese tema de que el ministro Arturo Saldívar pues tenga un mayor periodo para ser presidente de la Corte? ¿Dónde lo encajaría usted? Aquí como una norma que causa una violación a la Constitución. Lo que pasa es que fueron fueron leyes emitidas por ellos o normas emitidas por el mismo Congreso, entonces a lo mejor por eso se sienten ofendidos a algunos del Congreso o de ahí se están agarrando para hacer valer lo que anteriormente habían emitido ellos. O sea, por ejemplo, en este caso, si la facción partidaria de Morena en mayoría lo aprobó y a lo mejor el PRI y el PAN en conjunto dicen que no están de acuerdo con esa norma, lo que correspondería aquí, mi estimado, es tener ese número de legisladores, por lo menos para la promoción de la controversia constitucional. Ya la Corte tendrá que entrar a estudio y verificar si efectivamente esta cuestión es contraria a la Constitución o todo lo contrario, ¿no? De alguna manera está acorde con la Constitución esta disposición. Ese sería el supuesto pues, que podríamos plantear en este caso en particular. Para invalidar la anterior disposición. Exactamente. Gracias. ¿Sí? ¿Vamos bien, compañeros? Ok. ¿Cómo se promueve? Presentamos nuestra demanda de acción de inconstitucionalidad. La Corte
va a emitir un acuerdo, como vimos con antelación. Si desecha, reclamación. Si previene, tengo 5 días hábiles para corregir. Si admite, se turna un ministro instructor. En leyes penales se le pide su opinión al fiscal general de la República y en temas electorales al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Sale? Se abre un periodo de alegatos. El ministro instructor presenta su proyecto y dicta una sentencia. Si no emite el proyecto, vamos a turnar a otro ministro. Se dicta sentencia y se publica dicha sentencia en el Semanario Judicial de la Federación. Muy bien. Ok. Algunas diferencias entre estos dos mecanismos son que la primera, las controversias constitucionales, tienen que ver con el tema de competencias que establece la Constitución. Mientras que las acciones de inconstitucionalidad, lo que prevé es de que no exista contradicción entre la norma que se está impugnando y la Constitución. ¿Se entiende, compañeros? Que no exista esa contradicción. Muy bien. Quien va a promover la controversia es el ente público que considere que se le causa un agravio con la invasión competencial. Aquí no se requiere un agravio en la acción de inconstitucionalidad, solamente se hace un análisis preventivo de la norma con la Constitución. ¿Sale? La norma que no sea contraria a la Constitución. En la controversia hay todo un proceso. Hay una demanda, hay una contestación, hay un periodo de pruebas, alegatos y sentencia. En la acción de inconstitucionalidad, como tal, solamente directamente de la demanda, nos vamos al periodo de pruebas, a los alegatos y se dicta una sentencia. Como tal, no hay una contraparte a la cual pues podamos recriminarle el control abstracto de constitucionalidad. Rápidamente, compañeros, actos de autoridad y normas de carácter general, pero aquí en la controversia no entra la materia electoral. Pero recuerden, aquí es un tema de invasión competencial. En materia de acciones de inconstitucionalidad, entran todas las normas y también entran las de materia electoral. Muy bien. El objeto de la controversia es declarar la invalidez de los actos que invaden competencia y de la acción de inconstitucionalidad que tenga efectos generales cuando 8 ministros la aprueban. Efectos generales para todos, abogados, no para unos cuantos, para todos. Compañeros, ¿qué pasaría si la Corte se pronunciara sobre la inconstitucionalidad de una ley? ¿Qué pasaría en acción de inconstitucionalidad? Esa norma deja de tener efectos. ¿Para quién? ¿Solamente para la autoridad que lo promovió? ¿O para quién? General. Efectos generales para todos. Si 8 ministros han votado a favor, los efectos son para todos. La norma ya no se va a aplicar a nadie. Muy bien. Ok. Compañeros, en esta primera unidad distinguimos cuáles son los medios de control de la constitucionalidad y aquí nosotros ubicamos a nuestro juicio de amparo. Muy bien. Hablamos
de las controversias constitucionales, hablamos de la acción de inconstitucionalidad, mencionamos el juicio político, la declaración de procedencia, mencionamos el tema de la magistratura constitucional y bueno, de alguna manera revisamos algunos puntos importantes sobre el tema de bloque de constitucionalidad. ¿Me van entendiendo todos estos puntos que estoy mencionando, compañeros? ¿Va quedando claro? Muy bien. De todo esto que comentamos, bueno, ahora sí, vamos a ver una pequeña retroalimentación antes de que empecemos con el tema de los antecedentes de nuestro juicio de amparo.